Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy fácil, muy simple, pero no por eso deja de ser muy rica. Es un panqué de manzana. Este panqué les sirve para un desayuno, para llevarlo de regalo a alguien que está enfermo o simplemente por antojo para una tarde prepararlo y cenártelo por la noche. Recuerden que los ingredientes se los pongo en la descripción del video y pues vamos a comenzar. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados. La preparación de este panqué es de dos partes. La primera es la masa que vamos a hacer y la segunda son las manzanas. Vamos a empezar con la masa para evitar que las manzanas se nos oxiden. Comenzamos agregando los huevos y el azúcar. Y vamos a mezclar. Me encanta porque no hace falta la batidora. Con un buen globo tenemos. Globo o batidor manual, como lo quieran llamar. Vamos a incorporar muy bien. Es importante sentir que los granitos del azúcar se van perdiendo y se integran con el huevo. En ese punto que ya está integrado, vamos a agregar la mantequilla derretida. Es un batido sencillo, ustedes van a ver luego cómo la masa cambia y ya está lista para recibir el siguiente ingrediente, la leche evaporada. Son 3/4 de taza de leche evaporada. Y seguimos integrando. Y finalmente vamos a agregar la harina y el royal. Integramos hasta que se desbaraten los grumos de la harina y quede una masa homogénea y pareja. Una vez terminada la masa, la vamos a reservar y vamos a continuar partiendo las manzanas. Vamos a comenzar pelando primero todas las manzanas y una vez peladas las 4 manzanas que lleva la receta, vamos a partirlas. Esto va a evitar que se oxiden. Vamos a partir en mitades y entonces ya cada uno de los tramos que corté lo voy a partir en rebanadas delgaditas y luego a la mitad. Bueno, ya tenemos nuestras manzanas terminadas, entonces lo que voy a hacer es que las voy a agregar a la mezcla de harina, a nuestra masa del panqué. Las voy a agregar aquí todas. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a integrar perfectamente bien toda la mezcla. Bueno, entonces voy a preparar mi molde, que ya lo tengo aquí, lo tengo con un papel de horno y como siempre les comento, yo uso estos clips, son de fierro, pero me encantan porque detienen súper bien el papel. Si alguien no tiene papel de horno, no se preocupen, no hay problema. Lo que pueden hacer es poner spray y listo. Voy a poner un poquito de spray, también pueden poner mantequilla y harina, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ya está nuestro molde listo para recibir la mezcla. Más o menos así les va a quedar. Esto también voy a agregar la nuez, tengo nuez picada, esta se la voy a poner por encima. Y finalmente lo que le voy a poner es un toque de canela. Le ponen la canela que ustedes quieran. La verdad, yo sí le voy a poner bien porque a mí me encanta la canela. Entonces, bueno, ya quedó nuestro panqué listo para el horno. Lo vamos a meter al horno por 45 minutos aproximadamente. Ya quedó nuestro panqué listo. A los 45 minutos lo chequé y aún estaba un poquito todavía sin cocerse la parte del centro. Entonces le di 10 minutos más. En total fueron 55 minutos. Acuérdense siempre que es muy importante que metamos un palillo para asegurarnos de que este salga limpio, que quiere decir que el pastel ya está listo. Entonces
Vamos a esperar a que enfríe para poderlo desmoldar. Una vez frío nuestro pastel, vamos a desmoldar. Vamos a quitar los clips y únicamente vamos a pasar el cuchillo por los lados, porque realmente en estos extremos el papel nos está protegiendo. Entonces vamos a agarrar el papel y vamos a sacar el panqué. Esta es la maravilla de trabajar con el papel, que nada se nos pega y no se batalla nada. Y luego ya nos ayudamos de una pala para mover el pastel al platón donde se vaya a servir. Ya quedó listo nuestro panqué. La cocina huele delicioso, a pastel recién hecho, es un aroma riquísimo. De verdad es algo muy sencillo, como ya vieron ustedes, va muy bien acompañado de helado de vainilla, lo pueden servir tibio con una bola de helado de vainilla, lo pueden servir acompañado de un té blanco, es delicioso. Entonces, pues a cocinar, a disfrutar y a poner siempre el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.